les van a mandar cualquier tipo de paciente, ¿no? ¿Cómo se hace el examen de fondo de ojo? Como ella explicó la doctora, se puede hacer con un oftalmoscopio directo, que es el que todos conocemos, ¿no? El de manguito. Puede ser un oftalmoscopio directo, el que tiene un fotoluz y una lupa, o puede ser con la lámpara hendidura y una lupa de 90 a 80 dioptrías. El fondo de ojo es importante saber cuáles son sus características normales. ¿Cómo se hace? Se realiza de la siguiente manera. Ojo, generalmente ustedes lo que van a poder tener a la mano es el oftalmoscopio directo. Ojo derecho, mano derecha, ojo derecho del paciente, y el paciente tiene que mirar hacia atrás. O sea, se le dice mire hacia atrás, al fondo, y lo primero que ustedes van a hacer, van más o menos una distancia de 50 centímetros, se van a ir acercando, de tal manera que van a poder ver el nervio óptico, ¿no? Van a poder ver el nervio óptico y se van a inclinar 15, 20 grados. Lo primero que ustedes, o sea, el fondo del ojo tiene pasos, ¿no? Para que no pase nada desapercibido. Lo primero es ver la papila, el nervio óptico, el disco óptico, ¿no? La papila tiene características, deben ser bordes definidos, ¿no? Porque si fueran bordes difusos estaríamos hablando de edema de papila, ¿no es cierto? ¿Quién tiene edema de papila? Un paciente que presenta hipertensión endocraniana, ¿no es cierto? O sea, es un paciente que viene, por ejemplo, de medicina interna y les dice solicitamos fondo de ojo, paciente varón, qué sé yo, que sufre un traumatismo, accidente de tránsito, con cefaleas, con náuseas, vómitos, tratar edema de papila. Entonces, lo primero que hacemos es mirar la papila, ver los bordes, si los bordes están definidos, el color de la papila, como dice la doctora, el color medio naranja, no es pálido. Si es pálido ya estamos hablando de atrofia del nervio óptico, que puede ser de origen neurológico o puede ser también de origen glaucomatoso, ¿no? El de origen glaucomatoso ya tiene otras características más que se acompañan. Entonces vemos bordes, vemos forma, y en el centro hay una zona que es más pálida. Es una zona más pálida que nosotros llamamos excavación. Esa excavación es importante, ¿por qué? Porque más, o sea, si ustedes tienen un nervio óptico más o menos así, ustedes tienen una excavación que abarca el 30%, eso es normal. Cuando los dos ojos tienen 30% de excavación, o sea, esta zona, 30%, no hay ningún problema. Pero cuando, por ejemplo, el ojo derecho tiene 30% de excavación y el otro tiene 50% de excavación, ya estamos hablando de una sospecha de glaucoma. Tenemos que descartar que el paciente tenga glaucoma. Entonces, vemos bordes, vemos el color, vemos la excavación, y de ahí básicamente ya partimos a ver las arcadas vasculares. Las arcadas vasculares son 4. Dos superiores, dos inferiores, temporales y nasales. La zona donde se va hacia la mácula son arcadas nasales o temporales. ¿Dónde está la mácula? En la zona temporal. Entonces tenemos arcada superior temporal, arcada inferior temporal, y en cada arcada va a haber la presencia de vasos, ¿no? Que como su nombre indica son arcadas vasculares, es vena y arteria que van viajando juntas, casi en forma paralela. La arteria es delgada, ¿no? Es más delgada, la vena es más gruesa, oscura, y guardan siempre una relación, que es más o menos de 2/3. Se producen cruces arteriovenosos que son normales, pero que tienen ángulos agudos. No hay un cruce brusco, que eso ya son signos patológicos. Tiene un recorrido ondulante. Y por último, nos vamos ya, cuando le decimos al paciente que interna luz, lo primero que vamos a ver va a ser la zona macular. Entonces, un paciente que no ve la parte central, ¿qué parte se está afectando? La zona macular. Por ejemplo, en glaucoma, paciente que no ve por los costados, que pasa la puerta y se golpea con el marco de la puerta, o está manejando y se sube el sardinel, son pacientes que no tienen un campo visual periférico. Hay que descartar en los temporales, qué sé yo, o también glaucoma.
Una vez que hemos visto esto, vamos a hablar sobre, no sé si tienen alguna duda del fondo de ojo. Vamos a hacer la retinopatía diabética, que es más interesante. La retinopatía diabética es una complicación tardía de la diabetes, ¿no? Como ustedes saben, la diabetes va a afectar múltiples órganos, y dentro de ellos los ojos. Y dentro de los ojos también afecta muchas estructuras del ojo, pero una de ellas es la retina, produciéndose entonces un problema que es la microangiopatía. Es una microangiopatía. Es la principal causa de ceguera entre los 20 y 64 años. Es la complicación más común de la diabetes tipo 2. Y lo importante es tener en cuenta que para el año 2025 se estima que vamos a tener 300 millones de diabéticos en el mundo. O sea, ya vayan sacando su cuenta cuántos ciegos vamos a tener si nosotros no hacemos un trabajo preventivo. 85% presentan retinopatía a los 30 años de haberse diagnosticado la diabetes. En pacientes de edad avanzada, la retinopatía se presenta antes, pero la proliferativa es menos frecuente, es más frecuente en los pacientes jóvenes, en los que tienen diabetes tipo 1, ¿no? Que es más agresiva. 10 a 18% de los pacientes con retinopatía diabética no proliferativa progresan a proliferativa al cabo de los 10 años. Proliferativa ya se refiere a la presencia de neovasos. Una vez que ya hay neovasos, eso ya es proliferativa. Ahora, sí hay signos premonitorios de que nuestro paciente está progresando mal y entonces ya se va a la proliferativa. Cuando ya tenemos un paciente con neovasos, con una retinopatía diabética proliferativa, ya es un problema porque ya estamos hablando del peligro de ceguera. ¿Ya? Aproximadamente 50% de los que tienen una proliferativa pasan 10 años y llegan a la ceguera. Si no le damos un tratamiento inmediato o no detectamos a tiempo, estos pacientes terminan ciegos. Hay un factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si nuestro paciente tiene 5 años de evolución, probablemente no le encontremos ningún grado de retinopatía. Pero eso no significa, o sea, yo lo puedo haber diagnosticado hace 5 años, pero capaz mi paciente ya tenía años atrás, ya estaba con el problema de la diabetes. Hay lesiones, como por ejemplo el microaneurisma, que es la primera lesión vascular que uno puede observar, pero que a veces pasa desapercibida en el examen. A los 10 años, ya el 71% de los pacientes tienen algún grado de retinopatía, y a los 30 años, prácticamente el 90%. Y de ellos, 30% tienen una proliferativa, o sea, el problema de la ceguera. ¿Cuáles son los factores de riesgo? No vamos a entrar a lo que es medicina interna, ustedes ya lo saben, pero el factor de riesgo principal es la glicemia. Más que la glicemia, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, ¿no es cierto? Entonces, esa es la que nos va a dar un mejor control metabólico. Se ha visto que cuando hay un control estricto de la glicemia, 75% de la reducción en el riesgo de desarrollar retinopatía significativa. O sea, la glucosa o nuestra hemoglobina glicosilada es importantísimo. Entonces ahí viene lo que viene a ser el régimen higiénico dietético, ¿no? Un control adecuado, entonces, va a reducir las posibilidades de complicaciones. ¿Cuál es la patogénesis? Hemos dicho que es una microangiopatía. Estos son los vasos arteriolares, ¿no? Precapilares, papilares o vénulas, y estos tienen una estructura que está conformado por la presencia de células endoteliales, una membrana basal y los famosos pericitos. Estas tres estructuras se alteran. Cuando se produce ya la diabetes, la hiperglicemia per se va a producir activación de vías metabólicas. No vamos a entrar en bioquímica, pero es para que ustedes tengan conocimiento que se activan vías metabólicas como la de la aldosa reductasa, la vía del sorbitol, y ¿qué es lo importante? Que al activarse estas vías metabólicas se va a producir la liberación de factores de crecimiento endotelial vascular.
son los famosos BEF. Entonces, esto es el problema porque en el futuro van a comenzar a producirse o aparecer neovasos. En el lecho capilar se va a producir la microangiopatía y esto va a dar lugar a un engrosamiento de la membrana basal, se va a producir una disrupción de las células endoteliales y la barrera hematorretiniana interna se ve alterada. A nivel de los pericitos se produce pérdida. Hay una pérdida de pericitos, se producen dilataciones oculares y esto da lugar a los microaneurismas, que estos microaneurismas tienden a sangrar, entonces lógico producir hemorragias y hemorragias a lesiones que a veces no van a ser reversibles y los va a llevar a la ceguera. La membrana basal se vuelve disfuncionante, producto de una permeabilidad aumentada. Hay una ruptura de las uniones intercelulares, produciéndose extravasación del contenido intravascular. ¿Cuáles son las lesiones básicas? Hay algunas lesiones que se comparten con la retinopatía hipertensiva. ¿Cuál es la lesión básica de la retinopatía diabética no proliferativa? O sea, tenemos la no proliferativa y la proliferativa. En la no proliferativa tenemos los microaneurismas. ¿Qué son los microaneurismas? Los microaneurismas vamos a poder observarlos como puntos rojos, redondeados, que van de 15 a 125 micras. Son muy pequeños, hacemos un examen de fondo de ojo, probablemente no los vamos a percibir. Pero existen otras herramientas que, si nosotros sospechamos de que el paciente ya debe presentar algún tipo de lesión, las pedimos. Son más frecuentes en el capilar venoso. Es la primera alteración vascular visible. Pueden causar edema de la retina, pueden producir entonces favorecer a los exudados y a las hemorragias intrarretinianas. ¿Dónde se producen? Se pueden producir en cualquier capa de la retina, pero a veces tienen predilección por la capa nuclear interna. Estos son pequeños microaneurismas, puntos redondeados, rojos, pequeños en el polo posterior, ¿no? Que son dilataciones oculares de las paredes de los capilares. Esta es una imagen microscópica de los microaneurismas. Y lo que yo les decía, a veces acá podemos observar microaneurismas, ¿no? Podemos observar microaneurismas, pero a veces hacemos un fondo de ojo y decimos, no tiene nada. Pero si mi paciente ya tiene 7, 8 años y ya está teniendo algún otro problema por la diabetes, le pedimos un examen que se llama angiofluorescein. La angiofluorescinografía es un examen auxiliar que nos permite dibujar todo el árbol vascular. Entonces, lo que se hace es se inyecta vía endovenosa fluoresceína. Esta fluoresceína viaja a través de todo el torrente sanguíneo y dibuja el árbol vascular. Y miren, los microaneurismas aparecen acá, como imágenes blanquecinas, redondeadas, que son hiperfluorescentes. Y generalmente tienden una tendencia para irse en el polo posterior, en la zona temporal. Ahora, hay hemorragias intrarretinianas. Estas hemorragias intrarretinianas las vamos a poder observar también en la retinopatía hipertensiva. Las hemorragias intrarretinianas se producen por la ruptura de los microaneurismas de esta capilar o anular, pueden ser superficiales o profundas. Fácil de diferenciar. Las superficiales son como estas, son como brochazos, ¿ya? Son como brochazos. Las profundas son redondeadas. Entonces ahí viene el problema, que si son hemorragias muy pequeñitas se van a confundir con los microaneurismas, ¿no es cierto? Pero partamos de que las hemorragias superficiales son en llama, entonces nosotros describimos. ¿Y por qué adopta esta forma? Porque sigue el trayecto de las fibras nerviosas retinales. Esas pueden absorberse, pueden desaparecer y no hay ningún problema, siempre y cuando no tengamos neovascularización. Entonces, hasta el momento nosotros vamos describiendo un paciente, por decir, paciente, o decimos fondo de ojo, papila de bordes definidos, de color amarillo anaranjado, con una excavación de 0,3, presenta hemorragias en llama. Cuando nosotros decimos hemorragias en llama, o también podemos decir hemorragias superficiales, ya sabemos que es a nivel de capa de fibras nerviosas. Pueden ser profundas, que son las más frecuentes,
son redondeadas, de bordes irregulares y fíjense que se produce entre la plexiforme externa y la nuclear interna. Prácticamente muchas lesiones se producen a nivel de esas capas. Acá ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar un fondo de ojo, papila de bordes definidos, de color normal, y miren, las venas están medias tortuosas, y vamos a observar estas hemorragias, ¿no? Estas hemorragias que son redondeadas. Cuando pedimos la angiofluorescinografía, ya no lo vamos a observar como los microneurismas. Los microneurismas eran puntos blancos hiperfluorescentes. Acá no, en las hemorragias ya son imágenes, ¿no?, de color negro o hipofluorescentes. Eso nos permite diferenciar, ¿ya? Acá nuevamente, miren ustedes, estas zonas que son las hemorragias se corresponden a estas zonas hipofluorescentes. Y los puntitos blancos corresponden a los microaneurismas. Hay exudados duros, hay exudados blandos, también los vamos a ver en la retinopatía hipotensiva, ¿no? ¿Qué cosas son los exudados duros? Son depósitos de líquidos de color blanco amarillento, de bordes definidos y que tienen predilección por la mácula. No se sabe por qué, pero tienen predilección por la mácula, pueden llegar a formar la famosa estrella macular, y nuevamente la lesión se produce a nivel de la plexiforme externa y nuclear interna. Estos son exudados duros. Ahora tengamos la oportunidad de ver a algún paciente allá. Son exudados duros, los bordes son definidos, o sea, son nítidos, ¿no? En cambio los exudados blandos o algodonosos son difusos, ¿no? Entonces, y que tienen predilección por la mácula. Acá también tenemos hemorragias, ¿de qué tipo? Albuterquia. Entonces, ¿qué tipo de hemorragia te parece que es? Esta de acá. Ya, retiniana, perdón. Superficial, profunda. Hemos dicho que las superficiales son como brochazos, ¿no? Como brochazos. Entonces, ese es superficial, lo que me queda más fácil ya no es. Esta es la zona macular y fíjense, tiene predilección por la zona. Todo esto ya pues es que hay una alteración grave de la superioridad capilar. En la zona macular, miren los exudados duros. Este, por ejemplo, solamente para sacarle el jugo a la diapositiva, acá ustedes pueden ver una papila de bordes definidos, de una coloración aparentemente normal, pero miren la excavación. La excavación tiene todo esto. O sea, más del 60% está excavado. Eso no es una excavación, ¿no? Entonces, ahí siempre estamos con el tema de descartar la hoja, ¿ya? Acá nuevamente, ustedes vean, esto es una retinografía. Esta foto se llama retinografía. Cuando nosotros pedimos foto clínica de, por ejemplo, cuando nosotros queremos nerviótico, decimos foto clínica de nerviótico o pedimos una retinografía y nos manda esto. Lo correlacionamos con la angio y vemos lo siguiente. Estas lesiones que son depósitos de líquidos no se presentan. Entonces, los exudados duros, cuando tenemos una angio, no van a aparecer. Por eso que se piden a veces los retinólogos, ¿no? En oftalmología hay varias especialidades, como ustedes saben. Entonces, vemos microaneurismas, hemorragias profundas, hemorragias superficiales. Y acá vemos que el angio no aparece. Lo único que estamos viendo, ¿qué cosa es? Aliada. Lucila aliada. ¿Qué es lo que estás viendo? A ver si puedes escribir. ¿Ah? ¿Qué tipo de exudados? ¿Qué más? ¿Ah? Ya, ¿qué más? ¿Cuántas lesiones hemos descrito? Hemorragia superficial profunda, exudado. ¿Cuál es la primera lesión? Microaneurismas. ¿Cuáles son los microaneurismas? Ahí está. Los puntitos. El angio, ¿cuáles son? Los puntos blancos. Perfecto. ¿Y estas zonas negras o hipofluorescentes corresponden a? Hemorragias Hemorragias profundas.
profundas. Las profundas son así, puntitos negritos. Los blanquitos son los microaneurismas. Las Exudados superficiales son blandos, llamas. mal llamados exudados porque no son exudados, en realidad son zonas de isquemia. Son blanquecinos, son redondeados, de bordes imprecisos, miren. Son como un poco de algodón, ¿no? Entonces, estos son zonas de isquemia, ¿no? Son zonas de isquemia, de microinfartos, de la capa de fibras nerviosas. Nuevamente acá, hemorragias. ¿Qué tipo de hemorragias? Profundas, exudados blandos o algodonosos, ¿no? Y los puntos rojos que corresponden a los microaneurismas. Miren acá, exudados blandos, hemorragias profundas y Microaneurisma. Nuevamente acá tenemos exudados duros, exudados algodonosos, acá como que se insinúa o ya está la persona que tiene una hemorragia superficial, ¿no? Y hemorragia profunda. Pero cuando ya aparece el rosario venoso, o sea, ya nuestra vena no tiene un calibre normal, ¿no? Definido, ¿no? Homogéneo, entonces ahí estamos en problemas, porque esto ya se asocia con una alta probabilidad de retinopatía diabética proliferativa. O sea, hay zonas de dilatación y zonas de estenosis en la vena. Entonces, esto es un problema porque ya estamos regresando a la retinopatía diabética proliferativa. Acá ustedes pueden observar la arteria, la vena, miren, la vena no está con un calibre homogéneo, está con zonas de dilatación y de estenosis. Nuevamente acá, es una vena con recorrido tortuoso, exudados blandos, hemorragias profundas y microaneurismas. Acá se nota más claro. Y a ver qué dice Miluska. Miluska Álvarez. ¿Está? Rosario venoso, hemorragia. Ángeles Ramos. ¿Qué te parece? Facilito, todo lo que hemos hecho. Microaneurismas, los puntos blancos son microaneurismas, y esto acá. Hemorragia profunda. El rosario. Y acá vamos a ver ya otras lesiones que a veces esta imagen, que son las anomalías microvasculares intrarretinianas. Son comunicaciones arteriovenosas patológicas, intrarretinales, ¿no? Dilatadas, tortuosas, de calibre irregular, que viene a ser ¿qué cosa? En respuesta a una isquemia retinal focal. O sea, comienza a producirse comunicaciones arteriovenosas. Antes de que se produzcan los neovasos, venas de arteria comienzan a conectarse porque necesitan la retina de oxígeno, está sufriendo. Entonces, acá comenzamos a ver que ya hay ¿cómo se llama? Anomalías microvasculares intrarretinianas, ¿no? En zonas claves de perfusión, de mala perfusión. Entonces acá miren, vena, arteria, y ya se están produciendo las anomalías microvasculares intrarretinianas. Acá ustedes pueden observar, ya ampliada la imagen, y la famosa asa venosa. La asa venosa, que tiene la forma de una letra omega, que también ya es una lesión que se encuentra, con un signo que lo podemos encontrar en las retinopatías diabéticas avanzadas, que ya están progresando. Ahora, ¿cuál es la clasificación de la retinopatía diabética no proliferativa? Va desde leve, moderada, severa y muy severa. La leve se caracteriza por todo lo que hemos dicho, microaneurismas, exudados, ya sean duros o algodonosos, y hemorragias. Miren ustedes acá, entonces tenemos microaneurismas, ¿no? Exudados duros. Esto de acá es una retinopatía diabética no proliferativa leve. La moderada, a todo eso le vamos a agregar el rosario venoso en un cuadrante. Miren acá, entonces un cuadrante es superior nasal temporal, superior inferior nasal temporal.
Acá ustedes pueden observar que la vena ya está arrosariada, hay hemorragias profundas y exudadas. Entonces, cuando ya está el rosario, la presencia del rosario venoso, moderada. ¿Cuándo va a ser severa? Cuando tengamos la regla del 4-2-1. O sea, si nosotros hacemos un fondo de ojo y encontramos hemorragias en los 4 cuadrantes, ya es severa. Si encontramos arrosariamiento, ¿no?, en 2 cuadrantes, también es severa. Y solo cuando encontramos en un solo cuadrante, basta que nosotros encontremos anomalías microvasculares intrarretinianas, también es severa. Incluso acá, ¿qué cosa se observa? El asa venosa. Entonces, este sí es un cuadro florido. Muy severa es cuando se da la regla del 4-2-1. O sea, en base al 4-2-1, ¿qué significa? O sea, que basta que haya 2 de estos 3, ¿no?, de estos 3 signos, digamos, ya nosotros decimos que es una retinopatía diabética no proliferativa muy severa. Entonces acá miren, tenemos hemorragias en los 4 cuadrantes y tenemos, ¿qué cosa? Arrosariamiento venoso, que sería muy severa, ¿no? Tenemos, este ya es muy severa, hemorragias en los 4 cuadrantes profundas, exudados algodonoso y el arrosariamiento. Ahora, ¿cuándo se convierte en proliferativa? Cuando ya aparece la neovascularización, que puede ser a nivel de la papila, puede ser a nivel extrapapilar, o cuando nosotros, esta neovascularización, pues, acuérdense que son vasos anómalos, frágiles, se rompen, sangran, producen hemorragias, y estas hemorragias pueden ser preretinales o vítreas. Esta hemorragia, como cualquier hemorragia, tiende, pues, se produce toda una inflamación y se produce una organización, se produce proliferación fibrosa. Esta proliferación fibrosa da lugar a que se produzca, a veces esta proliferación fibrosa, digamos, como que se ancla en la retina y cuando se tracciona produce un desprendimiento de retina. Es así, una cascada, ¿no? ¿Ya? La neovascularización, el solo hecho ya de presentar neovascularización es un factor de riesgo de pérdida visual severa. Por eso que nuestro tratamiento o nuestro diagnóstico tiene que ser precoz. Paciente diabético, inmediatamente al oftalmólogo. Ahora, este es un factor de riesgo, hay presencia de neovasos preretinales, pero que tienden se dirigen hacia el vítreo cortical, o sea, hacia la parte profunda de nuestro vítreo, y se sangran, si se rompe esos neovazos, va a producir sangrado y se va a producir el famoso vítreo. Ya dijimos de que esta neovascularización puede ser a nivel del disco o puede ser fuera del disco. Acá ustedes pueden observar, miren, una neovascularización a nivel papilar. A nivel papilar, y esto en el polo posterior por neovascularización retinal. Esto es por la liberación de factores angiogénicos. Entonces, una vez que se produce esa neovascularización, que sangra, que se organiza, hay proliferación fibrosa también. No necesariamente con sangrado, pero ya comienza a aparecer de todo. En realidad todo ya es una cascada. Si no lo hacemos, si no hacemos el tratamiento rápido, entonces esto sigue su curso. Esta proliferación fibrosa proviene de qué? De un tipo de tejido glial fibrocitos. Y cuando se aparece como una membrana blanca, gruesa, que no tiene movilidad. Acá ustedes pueden ver, esto es lo que vemos en la paciente ya con una retinopatía diabética proliferativa. Cuando se produce la contracción del vítreo y el tejido fibroso, entonces, de hecho, esos vasos que son frágiles se rompen, sangran y producen las hemorragias vítreas. Por ejemplo, un paciente viene que es diabético y dice, me he infartado y no veo nada. Entonces, lo primero que nosotros le preguntamos al paciente, que ustedes deben haber visto que sucede, es la anamnesis, ¿no? Antecedentes, si es diabético, hipertenso. Si es diabético, lo primero que tenemos que descartar es hacer un fondo de ojo para ver si la pérdida visual es producto de eso, ¿no? Entonces muchas veces nos damos con la sorpresa que estamos frente a una hemorragia vítrea. ¿Qué hay que hacer ahí? Esperar nomás que se reabsorbe. Si no se reabsorbe, ya hacer una vitrectomía. Se
pueden producir también hemorragias preretinianas. Esta es la característica de una hemorragia preretiniana. No me va a dejar ver los vasos de la retina, ¿no? O sea, miren, la arcada temporal superior, la arcada temporal inferior, pero acá yo no puedo ver tiene esta forma navicular, ¿no? La parte superior me habla del nivel, la parte inferior va a delimitar la adherencia vitreoretinal. Esta hemorragia vítrea, ¿no? La sangre de la membrana limitante superior y posterior penetra en la cavidad vítrea. Se libera hierro, todo esto pues acelera todo un proceso de inflamación. Se produce, se organiza, se fracciona y aparecen así nuevamente hemorragias y hemorragias. Se reabsorben, aparece, se reabsorben, aparece. Es un problema ya. Y si estas membranas de tracción se organizan y se contraen, como se tienden a anclarse en la retina, ¿qué es lo que va a pasar? La va a desprender. Entonces, de ahí interviene el tratamiento inmediato, que es hacerle una vitrectomía al paciente. O sea, liberar esas membranas de la retina. Esto solamente para que vean que también en el paciente diabético hay que sospechar también se puede producir el glaucoma neovascular. ¿Ya? ¿En quién más se produce el glaucoma neovascular? En un paciente con obstrucción de vena central de la retina. ¿Ya? El edema macular se puede presentar en cualquier nivel de la retinopatía diabética. Lo importante acá es solamente saber, ¿es significativo o no es significativo? Primero, ¿el paciente está con edema o sin edema? Si está con edema, ¿es significativo o no es significativo? Si es significativo, significa que está cerca a la zona de la fosa, ¿no? Entonces va a bajar la visión. Entonces está en riesgo de que pierda la visión el paciente, inmediatamente su tratamiento. ¿Qué es el edema macular? Es la acumulación de líquido a nivel de la capa Henle y de la capa nuclear interna de la retina. El mecanismo es la alteración de la permeabilidad de la barrera hematorretiniana. La hiperglicemia va a liberar factores angiogénicos, ¿no? Factores angiogénicos, y esto también se ve incrementado por la hipoxia. Este factor angiogénico aumenta, como dijimos, la permeabilidad de la barrera hematorretiniana, facilita la extravasación de líquido y esto va a dar lugar a una disminución de la agudeza visual de nuestro paciente. Entonces, eso también tenemos que observar. Entonces se va a producir un engrosamiento retiniano y nosotros tenemos que ver si ese engrosamiento retiniano está a nivel de la zona macular, si está comprometiendo, si me está dando tenemos que ver si compromete la fobia, si me compromete mi agudeza visual, porque de ello va a depender nuestro tratamiento. Para eso pedimos una angiofluorescingografía para determinar si el edema es focal o difuso. Va a detectar puntos focales de fuga que nos va a permitir guiar el tratamiento con láser y valorar la presencia del isquemia macular. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento puede ser en base a láser, farmacológico o quirúrgico. En láser usamos el láser argón, ¿no? Lo que hace es estabilizar la retina, no hace más. O sea, al paciente nunca le pueden ofrecer, usted va a mejorar su visión, no. Nunca ofrezcan eso. Si mejora, en buena hora. Pero generalmente, mejor no ofrecer, porque el paciente, cuando ustedes acaben, ya estará como el abogado al costado, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el láser es estabilizar la retina, prevenir la pérdida visual severa y, como les digo, no es para recuperar agudeza visual. ¿Cómo hacemos? ¿Cuándo va a ser más efectivo? Antes de que se produzca la pérdida visual. No tenemos que esperar eso. Inmediatamente ya vemos cambios que están yendo a la retinopatía diabética proliferativa, o sea, ya estamos frente a una retinopatía diabética moderada que se caracteriza por la presencia de el rosario venoso, ¿cierto? Ahí ya tenemos que, como se dice, parar las orejas y decir que este paciente está progresando, ¿no? La pérdida visual se da generalmente en un estadio tardío de la retinopatía diabética. Generalmente son pacientes con 15, 20 años, que ya tienen 15, 20 años, 30 años.
Nosotros que trabajamos en MINSA y que nos vienen pacientes, por decir hasta de provincia, no se imaginan de dónde vienen los jóvenes, entonces ya vienen pues con un cuadro florido, ¿no? Vienen ya con problemas renales, con problemas de insuficiencia vascular, entonces ya esos pacientes pues de hecho, ¿no? Ahora, si ustedes se fijan al diabético, el diabético que tiene larga data, hasta la coloración de la piel cambia, ¿no? No sé si se han podido percibir. Es otra coloración. Incluso no es ni igual a la del psicótico, ¿no? Ya uno se da cuenta. Entonces, ¿cuál es la indicación de la panfoscoagulación? Es en la retinopatía diabética proliferativa y en el edema macular clínicamente significativo. En el edema macular clínicamente significativo es donde voy a aplicar es en el área, alrededor del área de mejor visión. Va a cerrar los microelementos filtrantes y de esa manera vamos a mejorar el transporte de oxígeno. Este es el procedimiento. Podemos dar de 1000 a 2000 disparos, de 1 a 3 sesiones. Eso lo hace el retinólogo, no lo hace el oftalmólogo general o el que tenga. Cada uno su especialidad. Disminuye el riesgo de pérdida visual severa en un 50%, ¿no? Siempre y cuando pues, no sea tan florido, ¿no? Pero así como quemamos, digamos, neovasos, quemamos la retina que está patológica, también quemamos retina buena, retina sana. Entonces esto va a disminuir la visión, se ha visto que produce disminución de la visión nocturna. La visión nocturna está dado ¿por quién? Por los bastones, ¿no es cierto? Y también va a producir una disminución periférica del campo visual. ¿Quién más produce disminución periférica del campo visual? ¿Qué otra entidad? El glaucoma, ¿no es cierto? Sí. Ocasionalmente va a producir disminución de la visión central, a no ser porque tengamos tal puntería que le demos a la misma joven, ¿no? Que es lo que no queremos. O sea, nos estamos acercando, pero no vamos a llegar ahí. Y ahí le bajamos la visión. Todas esas cosas usted tiene que explicarle al paciente cuando le van a aplicar el láser. ¿Por qué? Porque el paciente va con la idea, al paciente, antes al paciente uno le decía, vamos a hacer este procedimiento, que se ahora no, ahora ustedes, si no quieren juicios, tienen que ser súper claros. O sea, ustedes tienen que decir, se le va a aplicar esto, el riesgo es tal. ¿Acepta o no acepta? Es como en otros países, ¿no? En Estados Unidos te dicen, usted tiene cáncer y que de frente te dicen, tiene tanto tiempo. No, antes nosotros éramos, no, que usted lloraba, ahora ya no. Ustedes tienen, o sea, el médico siempre tiene que ser dedicado, ¿no? Para dar un diagnóstico, ¿no? Pero tiene que ser claro. Porque si ustedes no son claros, el paciente dice, usted no me explicó, usted no me dijo, mejor no me lo hubiera hecho, mejor me hubiera quedado así. Entonces, si quieren evitarse problemas, entonces tienen que hablar claro. Es importante el consentimiento informado. Mientras el paciente firma el consentimiento informado y acepta, ¿no? Porque nosotros nos estamos preparando no para hacer daño, ¿no? Nosotros estamos preparándonos para hacer algo bueno en favor del paciente, para curarlos, ¿no? Pero ya nuestra orientación no debe ser a curación, sino a prevención. ¿Ya? ¿Cuáles son los resultados? Que menos del 3% de los pacientes experimentan mejoría en su visión cuando ya hay problemas a nivel de la zona macular, cuando está, pues, ¿cómo se llama? Avanzado. 12% continúan perdiendo la agudeza visual a pesar del tratamiento. 40% de ellos persiste en el edema pasado 12 meses. Todo esto hay que explicarle al paciente. ¿No? Si ustedes lo explican bien y ustedes tienen buena llegada al paciente, el paciente nunca le va a hacer problema. ¿No? Entonces, porque la verdad, o sea, cuando el paciente te hace un problema, no duermes. Es grave. Hay pacientes y hay pacientes. O sea, que se nos puede complicar la cirugía, se nos puede complicar a todos, ¿no? Porque cuando uno comienza también la especialidad, pues también uno mete la pata, ¿no? Entonces, cuando uno está con un tutor y el tutor dice, tranquilo, espérate, o déjame, uno debe estar, ¿no? Tratamiento farmacológico puede ser en base a corticoides. Y tiene, lo que hace es estabilizar la barrera hematoretinal
y también tiene un efecto de anti-angiogénesis, o sea, inhibe la plasmina, las células endoteliales no migran, no proliferan y entonces no se producen los neovácidos. ¿Qué se puede usar? Triancinolona o implantes biodegradables, pero lo que se está usando ahora y que está en boga son las sustancias inhibidoras de la angiogénesis y de la permeabilidad, son los anti-PEG. Cuando nosotros colocamos estas sustancias, lo colocamos en forma intravítrea, disminuimos mucho el cuadro y nos permite usar menos láser, menos disparos, menos efectos colaterales. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a reducir o evitar la proliferación macular retiniana. Entonces, estas sustancias inhibidoras de la angiogénesis y de la permeabilidad, lo que hacen, por ejemplo, a nivel del grosor macular, van a producir una disminución de este grosor. Entonces, mejora la agudeza visual, hay menos edema, menos neomacularización, ¿no? Y por ende vamos a necesitar menos fotocoagulación. En algunos casos, puede haber una desaparición de la neovascularización, pero no siempre ocurre así. El procedimiento es carísimo, el procedimiento es caro, bueno, para las personas de bajo o de medianos recursos, a veces es inaccesible, ¿no? Entonces, por eso, prevención. ¿Cuáles son los que se están usando? La Avastin o el Lucentis, ¿no? Son sustancias inhibidoras, bloquean el factor de crecimiento macular endotelial, se coloca in vitro a nivel de vía plana, se coloca con una jeringa de tuberculina. Y entonces, miren acá por ejemplo, ya esta zona comienza a enlazarse, comienza a tomar ya la forma normal de la mácula. Esto es una tomografía de nervio. Estas son las capas de la retina. ¿Cuántas capas tiene la retina? ¿Cierto? Y la vitrectomía es otro procedimiento que nosotros podemos utilizar. ¿Para qué utilizamos esto? Por ejemplo, en caso de movitrio, en caso de fibrosis, ¿no? De tracto fibroso, que queremos liberarnos de la retina y evitar el desprendimiento de retina. También se utiliza un vitrófago vía paz plana, tiene como unas bolitas de hierro que va cortando. La hemorragia mitrea, que no permite aplicar la fotocoagulación, también está indicada en la vitrectomía. Las adherencias de vitreoretina que ocasionan tracción retiniana y por ende desprendimiento de retina. Prevención, si es leve, lo vamos a ver cada año, si es moderada, cada 6 meses, si es severa, cada 3 meses, y si es ya proliferativa, temprano severa, ya con los más estéticos. Esto es lo que yo les decía acerca de la retinopatía diabética. Y ahora vamos a ver la retinopatía hipertensiva, que es más fácil. Hemos visto ya varias lesiones, que no las vamos a repetir. La hipertensión arterial, ya sabemos qué cosa es. Etiología desconocida, tiene una prevalencia del 30%, y los factores. La presión, ya lo sabemos también, mientras más alta, mientras más tiempo, mientras más severa, mientras menos control, la edad del paciente, todo esto va a influir en que nuestro paciente tenga una retinopatía hipertensiva. La hipertensión va a comprometer el cono posterior y dentro de ellos la retina. La hipertensión va a ocasionar, sube la presión y será la primera respuesta primaria, que es el estrechamiento arterial y la dehiscencia de la barrera hematorretiniana, produciendo un aumento de la permeabilidad vascular. La respuesta arteriolar frente a la hipertensión se va a poder observar en el fondo de ojo. Si lo primero que se produce es una vasoconstricción, una estenosis, nosotros vamos a ver que las arterias están estrechas, que puede ser un estrechamiento arteriolar focal o generalizado. ¿Solo que están adelgazados o toda la arteria está adelgazada? Vamos a ver que se va a producir extravasación, producto de un aumento de la permeabilidad capilar, y esto se va a traducir en el fondo de ojo como exudados, hemorragias, edema de retina, y por último la arteriosclerosis, que es una esclerosis, producto de la esclerosis, que lo vemos pues en los pacientes ya de edad, ¿no? Lesiones básicas son lesiones, por ejemplo, de estrechamiento venoso. La arteria viaja encima de la vena, miren esta es la arteria, y hemos dicho que viajan en forma, digamos, paralela, ¿no? Pero también la arteria se cruza por encima de la vena
y da este famoso signo de Gantt, que tiene cuatro estadios. El signo de Gantt, donde hay una disminución o pérdida de la nitidez de la vena. Acá hay una disminución del flujo, antes y después, es un grado 2. El grado 3 hay una dilatación venosa antes y un adelgazamiento distal. Y el grado 4 con ya la presencia de hemorragias y exudados. El signo de Salus, que es una desviación, miren la vena, ¿no? Es una desviación del trayecto venoso a nivel del cruce. Prácticamente de forma brusca, ¿no? La presencia de hilos de cobre, que es la fase, se presenta en la fase inicial de la hipertensión, se ven como hilos de cobre de color amarillo rojizo, y es producto del incremento del reflejo de la luz en las arteriolas. Los hilos de plata no se ven columna de sangre, eso se ve con arteriosclerosis. Los exudados duros, que ya lo mencionamos, los exudados blandos, acá también hay los exudados duros, exudados blandos o algodonosos, zonas de isquemia, hemos dicho, ¿no? ¿A qué nivel se forman? A nivel de la plexiforme externa y nuclear interna, ¿no? Las hemorragias retinianas que se presentan en la fase que pueden ser superficiales y profundas, y la presencia del papiledema. El papiledema ya es un sobrellenado de las venas, hay una hiperemia del disco, bordes difusos. Eso es lo que ustedes podrían ver en un edema de papila, en un paciente con infección endocraniana, infiltrados algodonosos y hemorragias. Hay una clasificación de la retinopatía hipertensiva que data del año 39, grado 1, hay un ligero estrechamiento, o sea, se produce un estrechamiento de las arteriolas. Grado 2, a eso le vamos a sumar los cruces arteriovenosos. Grado 3, presencia de exudados, hemorragias. Y grado 4, cuando ya tenemos el edema neuroretinal o edema de papila. Este acá es un grado 1. A ver, para que no se duerman. Aparco Marilín. Marilín. ¿Ha venido? Aquí no. Aquí no. Muy bien. Tú al final. Acá ustedes pueden ver retinopatía hipertensiva grado 1. Hemos dicho que hay las arterias están, miren, adelgazadas. Están adelgazadas. Se pierde esa relación arteria-vena. Miren acá, hay un espasmo focal, no es toda la arteria. La presencia ya de cruces arteriovenosos ya nos habla de grado 2, ¿no? Y la presencia de hilos de cobre. Grado 2, igual, miren el cruce arteriovenoso, un espasmo focal. Nuevamente en grado 2, miren la arteria, en todo su recorrido está sumamente adelgazada. Se pierde la relación arteria-vena. Y acá los cruces arteriovenosos. La arteria viaja encima de la vena, la contiene, ¿no? Grado 3, estamos hablando ya de la presencia de exudados duros, exudados blandos o hemorragias. Pasa que tengamos eso, decimos grado 3. ¿Por qué va a ser importante? Ya lo vamos a ver. Grado 3, ¿qué tipo de hemorragia es esta? Superficial, ¿no? Grado 3, miren, exudados algodonosos, cruces arteriovenosos. Grado 4, edema de papila. Ya este paciente, si tiene un grado 4 y tiene edema de papila, miren, bordes difusos con una papila eritematosa, hiperítmica, hemorragias profundas, exudados duros, todo. Estos pacientes generalmente ya están en los finales, ¿no? Pero igual, grado 4, el grado 4 es una famosa estrella macular, exudados blandos, hemorragias profundas. Miren este cruce arteriovenoso bien marcado. ¿Y por qué es importante ver en qué grado de la retinopatía hipertensiva estamos? Porque esto nos va a dar el grado de supervivencia. Por ejemplo, mi paciente tiene un año de seguimiento y tiene grado 1, su porcentaje de supervivencia es del 90%. Pero si a este paciente pasan 5 años y ya no está en el grado 1, sino está en el grado 4, miren, su
porcentaje de supervivencia baja al 1%. Significa que ese paciente estuvo mal manejado, o el paciente no acudió a su consulta, o el paciente no respondió al tratamiento, la hipertensión hizo daño por todos los órganos, es un paciente que probablemente esté con insuficiencia cardíaca, con una serie de cosas, ¿no? O sea, el ojo o el fondo de ojo refleja todo lo que ocurre en el resto de nuestro organismo. Por eso es importante el fondo de ojo, ¿no? Para ver qué grado tenemos frente a qué grado de retinopatía estamos. Y por último, para capturarlos un rato, vamos a ver, ahora sí se van a explicar como síntoma. Ahí va. Ahí va. Ya, diagnóstico. Fácil, ya no más. Ya, tratamiento. Rapidito, rapidito, porque ya me tengo que ir a almorzar. ¿Tratamiento, doctora? ¿Ah? Ya, claro, ese es el tratamiento. Se va a resolver solo. Ya no regreso a tu consulta. Lo que pasa es que sí, efectivamente, ¿cuánto tiempo se va a demorar en resolverse? Yo vengo y tengo mi ojo rojo y le digo, doctora, ya yo sé que tengo un hemorragia, ¿cuánto tiempo? 2 semanas. Nunca le doy una semana. Un par de semanas se va a ir resolviendo poco a poco. Yo he tenido la oportunidad de ver y de aplicar láser argón, así como vieron en la fotopoblación, ¿no es cierto? Igualito. Se aplica argón, se rompen los glóbulos rojos, ¿no? La hemoglobina se libera y más rápido se resuelve. ¿Ya? Eso es un truco que aprendí de mi jefe. ¿Ya? Generalmente 2 semanas se demora en resolver, pero al paciente, como la sangre ocupa de todas maneras espacio, entonces ¿qué va a ocurrir? Va a dar sensación de cuerpo extraño, le molesta al paciente. Generalmente nosotros le damos alguna gota, un vasoconstrictor, una lágrima, un placebo. Que vaya y regrese. Segunda, veamos. Rosana Zulín. ¿Dónde está Rosana? A ver, Rosana, ¿qué te parece? Es un paciente que tiene prurito, un poco de ojo rojo, y secreción un poco purulenta. Diagnóstico. Fácil, más fácil es lo que ¿ah? ¿Qué tipo de conjuntivitis? ¿Dónde está mi grupo? A ver, que levante la mano. Yo te vi, ¿dónde está la placa del perro? La placa del perro. ¿Y dónde está mi otra flaquita? No ha venido. Diagnóstico. Una conjuntivitis bacteriana. Tratamiento, ¿no? Primero, lavado de manos, debe mantener los ojos limpios, las manos limpias, limpiarse, ¿no? No con pañuelo, eso no sirve, tiene que ser con algodón o con papel higiénico, se limpia, lo bota, se lava las manos, una toalla para el paciente, ¿no? Manos limpias, un antibiótico, ¿no? Un antibiótico, y si hay mucha inflamación podemos agregarle con corticoide. ¿Ya? Listo. Es solamente para que se despierten. Como yo, Irene Cabanillas, ¿quién es? No ha venido. Piero Camarena. Este es un paciente que viene porque con los ojos se frota, ¿no? Y viene a tu consulta y te dice, doctor, me froté los ojos y me pica mucho. Diagnóstico, al ojo nomás. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué signos son para nosotros decir qué cosa es querato? ¿Qué estructura se está afectando? La córnea. Si se está afectando la córnea, ¿de qué se va a quejar el paciente? ¿De? ¿No ve? Ya, otra cosa, ¿no? Fotofobia, sensación de cuerpo extraño, el alimento. ¿Ya? Entonces, pero el paciente solamente le quita el ojo. Y mira, se ha frotado tanto el ojo que ha ocasionado. ¿Cómo se llama este signo? ¿Cómo se llama ese signo? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué cosa se ha inflamado? La conjuntiva. Viene, la verdad viene así como una gelatina. El paciente se asusta y ustedes dan un susto. Entonces, eso se llama quemosis. El paciente tiene antecedentes en
estornuda en las mañanas, que es asmático, que es alérgico. Entonces, una conjuntivitis alérgica se ha frotado tanto el ojo que ha producido una inflamación de la conjuntiva, quimosis, es una conjuntivitis alérgica. Tratamiento, ¿no? Supongamos que tú eres súper alérgico y te pican los ojos, te frotan los ojos, no sé, pues estás de viaje, no tienes una gota, no vas a gastar 80, 90 una gota, agua fría. Agua fría. Y si tienen agua helada, mejor, eso calma. ¿No? Eso calma el prurito. El tratamiento en realidad es, por ejemplo, antihistamínicos, la olopatadina, el ibuprofeno, ¿no? Si le pica mucho el ojo, podemos usar hasta corticoides, ¿no? Y si le pica mucho el ojo, o solamente, o sea, se queja de prurito ocular, le podemos dar yodo. ¿Ya? Vamos a ver. Gino Centeno. Este es un paciente que viene con un proceso respiratorio. Hace 4 o 5 días está resfriado. Y viene así, con ojo rojo, con lagrimeo, secreción acuosa. ¿Qué te parece? ¿Qué pensarías? Y por ahí como que le tocas de palmas y le encuentras un ganglio. ¿Qué tipo de...? ¿Ah? ¿Qué? Conjuntivitis. Una conjuntivitis viral, ¿no? Son pacientes que tienen un proceso respiratorio, ¿no? Que viene con secreción acuosa y usted le palpa y probablemente tenga un ganglio. ¿Ya? Seguimos. Esto solamente era asintomático. Y acá tenemos a Chávez. Chávez Mauricio. ¿Qué te parece? Es un paciente que tiene una agudeza visual por decir de 3 metros. Joven, ¿no? Un queratocuerpo, ¿no? Este es un queratocuerpo. O sea, y el queratocuerpo, nosotros hacemos un corte, vamos a ver la forma de un cónito. ¿De qué se caracteriza? ¿Qué tipo de metropía nos da? Astigmatismo. Astigmatismo. ¿Qué? Astigmatismo. Acuérdense que es la curvatura corneal. ¿Qué te da la curvatura corneal? ¿No es cierto? Son con astigmatismo de 6, de 7. Si por ejemplo viene un joven como ustedes y ya tiene 4, 5, que ya no mucho, ¿no? Entonces, tenemos un examen que se llama topografía corneal y que nos permite descartar por algunos incipientes. Tratamiento de anillos normales o pueden llegar a trasplante de córnea. Ya eso no se tendría especialista en córnea. Ronnie Chávez. ¿Quién es Ronnie Chávez? Es un paciente con dolor, ¿no? Ahí tiene una tumoración que duele. Pero ahí la pregunta es más fácil. ¿Qué glándula se afecta? ¿Así? ¿Cuál diagnóstico diferencial con? El orzuelo duele, el solacio no duele, pero generalmente no es que tengamos acá mi glándula de megonio, mi glándula de seno, mi glándula de muerte. Todas están mezcladas. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces el chalazo también se infecta, ¿no? Se infecta porque el paciente ve la bolita, le pica, se rasca, contamina, ¿no? Y se vuelve ya bacteriano. Entonces, ya no sabemos si es orzuelo o si es chalazo. Le damos tratamiento que básicamente, inicialmente, le damos un antibiótico con un corticoide, desinflama y si desaparece es buena hora. Si no desaparece y se organizó, ya eso es un chalazo y eso es todo. Yo le digo las cosas prácticas, lo que he visto. Eso me pregunta esa. Carmen Lucero. Yo aquí. A ver, Carmencita, ¿qué dices? Este es un paciente que viene así, que se le ha hinchado el párpado hace 2 o 3 días. Y los pacientes, la verdad, ustedes tienen que tomar con pinza lo que les dicen, ¿no? Ustedes han visto ahí el paciente y dice, oye, amaneció así. Ustedes ni se peleen con el paciente, porque ya saben de que el paciente no amaneció así. Pues. Es que, ¿por qué les digo? Porque la historia es muy importante. El
paciente nunca quiere admitir que ha sido irresponsable, ¿no? Y algunos son irresponsables, otros no van porque no tienen medios económicos, ¿no? Pero es importante que ustedes establezcan el tiempo de enfermedad. O sea, este paciente pues no va a venir con un día, ¿no? El paciente tendrá, no sé, 4 o 5 días. O puede ser tan agresivo que un día, imposible. Aunque amaneció así, imposible. Un paciente que viene con los párpados hinchados, con signo de fibrosis, con dolor, ¿no? ¿Qué es lo primero que tenemos que descartar? Es una doctora fuerte. La mujer al poder. Una sí, lo normal. Ahorita se puede equivocar todo lo que quieras. Una celulitis. ¿Ya? Pero tenemos que saber si es presital o posital. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? La posetalis se complica. ¿Qué cosa produce la posetalis? Meningitis, trombosis del seno cavernoso. O sea, la conexión está cercana que puede producir una trombosis del seno cavernoso y muerte. Pero ¿cómo lo diagnostican? Exacto. Entonces, cuando usted le diga a un paciente en emergencia, mira que la punta de mi lapicero no va a mover la cabeza, o usted me fija la cabeza y va a seguir la punta del lapicero. Nunca sugieran la pregunta, o sea, nunca sugieran la respuesta, mejor dicho. ¿Siente algo, Melissa? No hay dolor, ¿no? Siempre dice, no hay dolor. Pero si tú le dices, ¿sí hay dolor? Sí hay dolor. Tiene que decirle, ¿no hay dolor? Bonito. Hacer los movimientos oculares. Si le duele, ya. También este paciente, así nomás, yo ya lo hospitalizo. Así le duele o no le duele. No me puedo arriesgar. ¿Ya? Entonces, esto es prácticamente una celulitis posectal o celulitis orbital. ¿Ya? A ver. Ya. Esta sí es para quimo. ¿Dónde está quimo? Este es un paciente que viene con cefalea, con náuseas, con vómitos, dolor ocular intenso, inició en forma brusca, le bajó la visión. Diagnóstico. Judith, Jacqueline, ayuda, los dos. Paciente con cefalea, náuseas, vómitos, le bajó la visión en forma brusca, me duele el ojo. Esos pacientes vienen así, vienen gritando, vienen llorando. Al comienzo uno se asusta, después ya. No. Claro, puede ser diagnóstico diferencial. Entonces, pregunten, ¿qué cosas quieren saber? Ya, viene el paciente así, doctor. Disminución. El paciente viene y te dice, ¿sabe qué, doctor? Me duele el ojo, no soporto, estoy con náuseas, me duele la cabeza, he vomitado. ¿Qué hace usted cuando llega el paciente al consultorio? ¿Qué es lo primero que hacemos? Agudeza visual. ¿Qué más hacemos? ¿No? ¿Qué más hace la técnica? Presión ocular. Presión ocular. Lo primero que hace el paciente cuando nosotros lo vamos a recibir, primero agudeza visual y presión ocular. El paciente, cualquier paciente, no, que no me voy a tomar la presión que estoy atendiendo. Así es simple. La presión es la que manda. Entonces este paciente está con 40, 60 de presión. ¿Cuánto es la presión normal? ¿Cuánto es la presión normal? ¿Cuánto? ¿Está 21? Puede ser. 18, 19. Entonces esto es un glaucoma agudo. Ángulo, tratamiento, selección, la iridotomía periférica. Eso creo que viene una pregunta de examen que les hicieron. Entonces miren acá el ángulo. Miren, tiene, cuando nosotros lo examinamos, entonces vemos un edema corneal, ¿no? La córnea no está transparente. Hay un edema corneal. ¿Qué más se caracteriza? A ver, Evelyn Díaz, ¿quién es? Ahí está. A ver, Evelyn, ¿te juegas tu poquito?
signos del ojo. O sea, ¿qué vamos a encontrar en la lámpara de hendidura? Edema corneal, inyección ciliar. O sea, también para la lámpara de hendidura todo tiene un orden. Primero vemos conjuntiva, la conjuntiva tarsal, o sea, bajamos el párpado y eso es la conjuntiva tarsal, ¿cierto? Volteamos el párpado superior, eso es conjuntiva tarsal. Nos vamos a esta zona, a la zona de la conjuntiva que nosotros vemos, eso se llama conjuntiva vulvar. Entonces, de ahí nos vamos a córnea, de ahí nos vamos a hacer un corte con el haz de luz, ¿no? Para ver qué cosa, cámara anterior, para ver el iris, para ver cómo está nuestro cristalino. Entonces, vemos que este paciente con glaucoma agudo viene con el ojo rojo, por eso entra dentro del diagnóstico del síndrome del ojo rojo. ¿Qué más entra en el síndrome del ojo rojo? Conjuntivitis, uveitis, glaucoma de agudo abierto. conjuntivitis, uveitis, glaucoma y hemorragia subconjuntival. ¿Ya? Esa que no es una emergencia. Entonces, tiene edema corneal, tiene midriasis. ¿Cuál es la diferencia? No sé si están apurados. Si no, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, en la hemorragia subconjuntival, cómo estaría mi presión? Normal, ¿no es cierto? En la uveitis, la presión Normal o bajo. puede estar Normal o bajo. está baja. ¿Por qué? Porque hay una inflamación de la uvea. ¿Y dónde se produce el humor acuoso? En los procesos ciliares, el cuerpo ciliar, y el cuerpo ciliar es parte de la uvea. ¿No es cierto? Entonces, si está inflamado, va a bajar la presión, no se va a producir. Entonces, baja la presión. Puede estar normal al inicio, puede bajar la presión, o después, si no hemos dado tratamiento, se va a complicar y se va a producir la famosa uveitis hipertensiva. ¿Por qué? Porque han hecho uvea y han hecho uveitis, ¿no es cierto? Han visto que se sinequia, se producen sinequias. Entonces, si se produce una sinequia periférica total, ¿no? 360 grados, ¿qué va a pasar? Se va a formar el iris bombé. No va a haber pasaje del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior. ¿No es cierto? Entonces va a subir la presión. Por eso también el tratamiento. Entonces, en el glaucoma, la presión está alta. Dijimos que más, hemorragia subconjuntival, uveitis, glaucoma, Conjuntivitis. conjuntivitis. La conjuntivitis no. Agudeza visual en la hemorragia subconjuntival. Normal, pues, no tiene por qué afectarse. A no ser que sea una querato conjuntivitis. Estamos hablando de una conjuntivitis común, ¿no? En la uveitis, ¿cómo está? Disminuida. En el glaucoma, disminuido. Y en el otro, con la señas. En la conjuntivitis, normal. Hemorragia y conjuntivitis, no. ¿Está bien? Dolor. ¿En quién hay dolor? Glaucoma. ¿En quién más? En la uveitis. ¿No? En la conjuntivitis solamente cuando haya un compromiso, pues que haya, digamos, un compromiso de córnea o sea ya muy severa la conjuntivitis. Y ahí ustedes pueden observar el ángulo estrecho. Cuando examinamos en la lámpara de hendidura, hacemos, ¿no?, un corte y han visto que hay se forman cosas de luz, uno blanco que cae sobre la córnea y uno amarillo que cae sobre el iris. Entonces, ahí debe haber un espacio. Acá no hay ningún espacio, están pegados. O sea, es un glaucoma de ángulo cerrado, un glaucoma. Tratamiento. ¿Quién dice María José? ¿Cómo está María José? ¿Cuál es el tratamiento? Iridotomía periférica. Si no hay iridotomía, no funciona con eso. ¿Cuándo le da replicación? ¿A partir de cuándo de presión? Nuestro paciente con glaucoma agudo viene y nosotros tenemos tres opciones. Por ejemplo, si viene con nuestro paciente con 60 de presión, qué sé yo, 40, 50 de presión, le podemos dar en ese momento glicerina, pero tenemos que descartar que no sea diabético. Podemos darle acetazolamida, ¿no?,
pero también depende de la presión y del cuadro como esté, o podemos pasarle manito para bajar la presión. De ahí podemos darle un antiinflamatorio y la pilocarpina famosa. Hacemos la iridotomía, ¿no?, con láser, con jab láser, y si no funciona, entonces procedemos a hacer la trabeculectomía. ¿Ya? Entonces, yo me acuerdo que hicieron una pregunta, decían cuál es el tratamiento de lesión, como precisamente ustedes, y la respuesta era iridotomía periférica. ¿Ya? Esta es una iridotomía periférica láser, ¿no? O sea, hacemos una comunicación entre la cámara anterior y la cámara posterior, de tal forma que se nivelan las relaciones y el ángulo Jean-Pierre y Jean-Pierre. Este también es un paciente con dolor, disminución de la agudeza visual, pero que ya tiene el ojo rojo y varias veces le ha pasado lo mismo. Diagnóstico. Lo examinas y ¿qué cosa encuentras? Inyección ciliar. ¿La pupila cómo está? Neótica. Y a la hora que le examinamos también, es otro paciente, encontramos cosas en grasa de carne. Entonces, ¿qué tipo de uveitis? ¿Qué tipo de uveitis es? Granulomatosa. ¿Qué hay que descartar? Tuberculosis, sífilis, toxoplasma, ¿no? Todas esas cosas. Capaz ni me equivoco, ya, porque es lo que me dicen ahí. Y si nosotros no lo dilatamos a tiempo, pasa esto, ¿no es cierto? Esta parte sí se dilató bien la pupila, pero esta parte no, se sintió. Entonces, si nosotros no dilatamos, no le damos un tratamiento adecuado, se va a cinetear y va a subir la presión, y ahí va a aparecer lo que se llama la uveitis hipertensiva. Ahí sí es una complicación. Entonces, esto es lo que tenemos que darle. ¿Qué le vamos a dar? Corticoides. Cada hora, cada 2 horas. Ya es de acuerdo a lo que uno tenga al frente, ¿no? Le vamos a dar midriáticos. ¿Qué tipo de midriático les han dicho que le pueden dar? ¿No les han dicho tratamiento? ¿Qué cosa es? Atropina. ¿Cuánto tiempo dura la atropina? El ojo. 2 a 3. ¿Ya? Eso es. Pero, por ejemplo, si tenemos esta imagen, una imagen en grasa de carnero, lo mandamos al especialista que hace todo un screening para ver de dónde se lo origen. Generalmente, cuando no tiene esto y es solamente una uveitis, generalmente no sabemos cuál es la etiología. El asunto es que también hay que explicarle al paciente que esto se puede repetir. Gloria Fernández. No se ve nada. Gloria, este es un paciente que ha sufrido una agresión y ve como una cortina. No sé. Él dice que no ve, que le ha bajado la visión y ve una cortina en el gato. O sea, te ve a ti, pero te ve a la mitad. Desprendimiento, no. Desprendimiento de retina. Un desprendimiento de retina, ¿no? Sí. Miren, acá está, la línea, se ha desprendido la retina. Se ha desprendido la retina. Para el retinólogo le pone un saquito. ¿Ya? Y esto es un paciente, esta es la imagen que tiene un paciente, Fernández Susana. Este es un paciente, digamos, que tiene unos 60 años y que así lo ve a su nieto. ¿Qué es? Que tiene 60 años, 60, 70, 80 años. Una degeneración macular relacionada a la edad, ¿no? Miren la mácula y hasta allá como se ve. Entonces, ¿qué se afecta? La visión. Por eso cuando el paciente viene y dice, no veo, a ver, ¿qué cosa no? ¿Qué se pone a frente de visión? ¿Qué parte de mí no veo? No veo su cara. ¿Qué cosa es la visión? Central. No veo los costados. Le veo bien la cara, pero no veo los costados. ¿Qué hay que descartar? La bomba o una evidencia
Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Ya? Todo eso nos va ayudando. Stephanie Flores. A ver, Stephanie. Es una paciente que ha salido agredida. Solamente para que te describas la lámina. Primero es un trauma ocular, un lobo, golpe de puño. ¿Qué cosa le ha producido acá? Quimosis, toma. ¿Qué más puede producir un trauma ocular cerrado? Quimosis, hematoma palpebral, disminución de la palpebral. ¿Qué más? Vamos avanzando. Edema de párpados o disminución de párpados. ¿Qué más? Vamos a conjuntiva. Una hemorragia subconjuntival, ¿no? ¿Qué más puede producir? Uveitis, ¿no? El golpe produce un proceso inflamatorio, produce uveitis, puede causar un glaucoma por exceso angular, puede producir una ruptura del esfínter del iris y se dilata, ¿no? Puede producir desprendimiento de retina, puede producir hemorritio, ¿no? Una serie de cosas. André Gallegos. André, facilito. Escribe la lámina, ¿qué ves? O diagnóstico, si quieres. Blefaritis. ¿Qué tipo de blefaritis es? ¿Cómo son las blefaritis? Es cuando la glándula comienza a producir es una blefaritis entre los El doctor hizo cultivo. porque es No, está bien, sí. Pero lo característico es que, por ejemplo, les llega así el paciente, hay pacientes que tienen como caspitas, ¿no? Les pica el ojo, tienen todo el borde palpebral erytematoso. Entonces, ¿qué ocurre? Son blefaritis crónicas, recurrentes, siempre aparecen, desaparecen. Eso también quieren decir al paciente, porque el paciente piensa que usted le da el tratamiento y seguro no va a ocurrir eso. Entonces tiene como goyaretes, pero se caracteriza por la presencia de, ¿cómo se llama esto? De la angistasis. ¿Ya? Tratamiento, ¿qué te parece, André? Lavado con champú. Hay frascos que tú los puedes comprar, que te cuestan 80, 90, 100 soles. La otra es hacer un champú casero, un champú de Bebe Johnson, lo mismo, pero sino que el otro día es solamente escribir con la masa. Entonces, tu champú de Bebe Johnson, les echas unas 10 gotitas de champú en un poquito así de agua tibia, con eso se fue. Entonces, se trata de sacar 1, 2, 3 veces, tratando de sacar un poco la pasta. No es que se la tiene que sacar completamente, ¿no? A veces hay pacientes que sufren de la rosácea, entonces tenemos que combatir eso. El paciente con la rosácea tiene que hacer eso. No mandan a la gente a Brian Gómez. A ver, Brian, no sé si han visto esto. Este es un paciente que sufre de artritis reumatoidea. ¿Cuál es el problema del paciente con artritis reumatoidea? ¿Qué tiene? Seco. Entonces, cuando hay una uveitis, cuando hay, perdón, una ¿qué cosas son estas cositas? Son cuando el paciente viene con esta lesión, lo primero que nosotros le preguntamos, le decimos, ¿usted sufre de artritis, de lupus, de pulmonitis, de los Andes? Claro, usted no lo va a decir así, ¿no? Pero sufre de alguna enfermedad. Entonces, sufre de artritis, lo primero, desde que entra el paciente, ustedes tienen que ver cómo entra. Si el paciente viene así, caminando como si fuera, no sé, ¿no? Un caballo de paso, es porque el paciente no ve. Entonces hay que ver que su campo visual está limitado, ¿no? Entonces, desde que el paciente viene, manos están deformes, hay artritis, o sea, tiene que fijarse todo. Entonces, estos pacientes o tienen artritis o lupus o espondilitis anquilosante, generalmente artritis reumatoidea de larga data,
y viene con estos filamentos. Esto es queratitis filamentosa. El paciente se queja de ojo rojo, de dolor, fotofobia, lagrimeo, porque es un cuerpo extraño, ¿no? Se comporta como un cuerpo extraño, es una queratitis filamentosa. Se le echa anestésico y con un sopito retiramos esos filamentos. Al retirar esos filamentos, de hecho, pues quedan heriditas, ¿no? ¿Dónde? ¿A qué nivel? ¿Cuántas capas tiene la corte? Entonces, la primera capa, ¿cuál es? El epitelio. Entonces, cuando nosotros sacamos esos moquitos, esos filamentos, entonces quedan heriditas. Entonces queda como una queratitis. Se lesiona el epitelio, bajamos el ojo, ¿no? Y al día siguiente debe haberse recuperado. Si no quiere pocharse el ojo, entonces lágrimas, a cantidad. ¿Ya? Diagnóstico. Vanessa Gómez. ¿Quién es Vanessa Gómez? Diego González. Facundo. Eric Méndez. Vayan diciendo, ¿no? Paciente con dolor, fotofobia, disminución de la agudeza visual. Le tiño la córnea, porque el tiño con sobreseídas. Diagnóstico y deforme esta. ¿Qué cosa paciente, agricultor, jardinero, agarra y le cae una rama en el ojo. Miren lo que le pasó. Intervención ciliar, dolor, ojo rojo, disminución de agudeza visual. ¿Esto cómo se llama? Copio. Diagnóstico. Queratitis. Estamos hablando de infecciones diagnósticas. Nosotros quisiéramos tener positivo. Cuando hay antecedente vegetal, de un cromo vegetal, lo primero hay que descartar nicotino. Tratamiento. Nada. La verdad es que ahora ya no sé si será tan barata la natalina. Manifestaciones clínicas, edema epitelial, estromal, el acceso con necrosis. Este es un paciente, usuario de lente de contacto blando, que no lo lava, que se lo pone con saliva, que duerme con lente, que lo tiene 2 años. Es descartable, pero lo tiene que hacer. Diagnóstico: disminución de la agudeza visual, dolor, sensación de, o sea, todo lo que corre ahí, disminución de la agudeza visual, dolor, sensación de cuerpo extraño, fotofobia, lagrimeo. ¿Ya? Diagnóstico. Tratamiento. Por acantoneo. Esto se lo come la córnea. Rapidito. Puede terminar su trasplante. Diagnóstico. Herpes. Diagnóstico. Erigio. ¿Qué grado? 3. 4. Diagnóstico. 3. Diagnóstico. Paciente con disminución de la agudeza. O sea, dice, yo digo progresión no la tengo. ¿Ah? ¿Aquí? No, este es la papila. Acá está la lesión. ¿Qué cosa está ahí? La mácula. Entonces, diagnóstico, agujero macular. ¿Ya? Subluxación de cristalino, se ha ido para arriba. Alfa. ¿Ah? También. Liquidez como cistinuria. Da también otro tipo de subluxación. ¿Ya? Paciente que sufre un trauma ocular y que hacemos movimientos oculares. ¿Qué ha pasado acá? ¿Ah?
parálisis, fractura de piso, hacemos movimientos oculares. ¿Por qué se ha producido esto? trauma, Pero, ¿de qué se queja el paciente? Que ve doble. Entonces, cuando nos hacemos mirar hacia arriba, ¿qué ha pasado? El ojo funciona. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se ha fracturado el piso de orbital y ¿qué ha pasado? Ha atrapado el. Y esto lo hemos visto, una retinopatía diabética, una retinopatía hipertensiva de grado 4. Esto es una vena central de la retina y esto es una. Por eso les he puesto el propósito para que vean la diferencia. Esta es vena y esta es arteria. La vena da imagen de pinchazo, la obstrucción de la arteria central de la retina, todo esto está sufriendo de isquemia y acá se ve la famosa mancha roja cereza. Porque con esta zona el epitelio es más delgado. Diagnóstico. Diagnóstico, no, chicos. Sensación de cuerpo extraño, estaba esmerilando. Cuerpo extraño. Diagnóstico, trauma ocular. Efema. Diagnóstico, estaba en el paradero y viendo, de verdad, todo lo que yo me conocía, entra polvo, se frota, salió una queratitis, ¿no? ¿Por qué? Por un cuerpo extraño. Una subluxación a la mano anterior, un cuerpo extraño subconjuntival. A veces lo examinamos al paciente, no le volteamos el párpado y está ahí abajo. Ya, hay que voltear el párpado. El paciente queda soldado, pasan 4 o 5 horas, y vienes con dolor, lagrimeo, fotofobia, los dos ojos bilaterales. Entonces, si lo ven que es joven, ¿a qué te dedicas? Yo suelo, allá hace unas 4 o 5 horas, pero cuando empezó la madrugada, ¿no? ¿Qué tipo de queratitis? ¿Ah? Químico. Fotorreto. Y esto un desprendimiento de retina. Paciente que está, no sé, con lejía, qué sé yo. Primero, tiene que hacer su cosa. lavar con agua. Caña, es lo primero que se tiene que hacer. Después se lo toma. Listo, chicos.